todos, hoy veremos qué tan compatible es el signo de Capricornio con los demás signos del zodiaco. Capricornio y Aries. Ambos son signos cardinales. Esto suele suponer que en sus relaciones casi siempre existirá alguna que otra tensión, aunque comparten algo en común que resulta muy alentador: adoran el éxito. En el mundo de trabajo, su unión suele ser productiva, siempre y cuando persigan el mismo fin, es decir, que su asociación sea para conseguir bienes materiales. Cuando forman una pareja, lo tienen bastante difícil, ya que cuando estas dos personas se encuentran en la vida que no sea de forma profesional, no suelen sentir demasiada atracción por la otra parte, incluso se ignoran. Capricornio y Tauro. Suelen ser personalidades muy compatibles en cualquiera de los aspectos en que se relacionen. Además, sienten una simpatía innata que hace que mantengan una comunicación espléndida. En el ámbito profesional, sus relaciones suelen ser de las mejores, pues tanto Tauro como Capricornio tienen un sentido del trabajo muy desarrollado y unido a él. No importa que las metas a alcanzar sean arriesgadas y difíciles, las conseguirán a pesar de todo, cueste lo que cueste. Cuando forman una pareja, su relación es de las mejores. Tauro y Capricornio son dos personas que tienen muchas cosas en común y en diferentes ámbitos. No obstante, el punto negro de su relación es la tendencia al rencor. Sin duda, esto será lo que más problemas les ocasionen. Capricornio y Géminis. Sus relaciones resultan, en general, bastante compatibles a pesar de las características tan personales y diversas de cada uno de los signos. En el terreno del trabajo, sus relaciones suelen ser provechosas para ambos signos. Géminis aporta unas características fundamentales a la hora de desarrollar proyectos, como su capacidad para dar a luz a nuevas ideas, pero lo que es ejecutarlos no se le da demasiado bien. Es ahí donde entra en juego Capricornio. Cuando forman una pareja, también suelen ser felices. Además, sienten una atracción sexual muy potente. Y no solamente eso, también mantienen una comunicación sumamente espontánea. Capricornio y Cáncer. Sus relaciones suelen ser atractivas para ambos, aunque no exentas de peligro. Comparten formas de ser y gustos, aunque las tonalidades que les caracterizan son súper distintas y complementarias también. Sus relaciones profesionales resultan provechosas, pues los dos signos tienen en claro lo que quieren conseguir desde el principio. Por eso, no escatimarán esfuerzos para alcanzarlo. Además, en la mayor parte de los casos, lo harán por dinero y dadas las características de Cáncer y Capricornio, lo ganarán sin demasiados problemas. Si Cáncer y Capricornio forman una pareja, sus esperanzas de futuro son hogareñas. Los dos signos necesitan mantener unas relaciones estables. Si bien, en ocasiones, las diferencias en cuanto al destino del dinero puede ser una fuente de discusión y conflictos, Capricornio gasta más dinero de lo que Cáncer le gustaría. Pero también hay que decir que este último signo a veces es un poco ruin. De todos modos, la madurez que sean capaces de alcanzar será determinante. Ayudará a limar sus esperanzas y a aprender las lecciones del amor. Cáncer y Capricornio saben mejor que nadie que se quieren. Y en definitiva, son una pareja bien avenida incluso cuando discuten. Capricornio con Leo. En este caso, sus relaciones serán un poco tensas en general. Si bien esto es cierto, también lo es que existe una fuerte atracción mutua que les lleva a juntarse, aunque sea circunstancialmente. Sus relaciones en el ámbito laboral suelen ser productivas. El signo de Leo siente inclinación por la planificación, cuando Capricornio prefiere dedicarse a labores más precisas, como puede ser la organización de recursos. No obstante, tendrán que tener cuidado con la predisposición de Leo a llevar la voz cantante. En el universo de la pareja, su unión es algo más peliaguda, debido a diferentes conceptos que tienen de la vida.
especialmente en lo que al plano económico se refiere. Capricornio sin duda concederá una importante suma a la economía, pero Leo rara vez compartirá esa idea. Además, otro punto complicado es la testarudez de Leo y Capricornio. Sus reconciliaciones se hacen esperar, aunque cuando llegan, se convierten en explosiones sexuales que pueden durar y durar. Capricornio y Virgo. En general, su compatibilidad suele ser bastante alta, puesto que presentan varios aspectos armoniosos en común. En el ámbito del trabajo, sus relaciones suelen ser un ejército de colaboración constante. Tanto un signo como el otro muestran mucho respeto por la labor de otra parte. Y además, son personas con un sentido de la responsabilidad notable. Si forman una pareja, tienen muchas posibilidades de llevarse bien, pues comprenden la individualidad de cada uno a la perfección. Puede que Virgo y Capricornio no sean personas de palabras cariñosas y caricias constantes, pero se demostrarán amor de muchas y diferentes formas. La mentira no tiene cabida en su unión, por eso confían tanto. Capricornio y Libra. Generalmente su compatibilidad es un poco compleja, aunque si se disponen a ceder un poco, pueden conseguir un equilibrio muy beneficioso para las dos partes. En el ámbito laboral, sus relaciones tienden a ser difíciles, pero no por falta de aptitud, sino por falta de actitud. Libra y Capricornio tienen el mal hábito de luchar por el poder, perdiendo unas energías y tiempo precioso en ello. En cambio, si se disponen a mejorar en este aspecto, podrán conseguir lo que se propongan, pues son dos personas con una capacidad de trabajo enorme y también con un tesón que les favorece en el mismo sentido. Cuando forman una pareja, les pasa un poco lo mismo. Pelean por llevar la voz cantante. Además, el signo de Capricornio es todavía más enojón de lo que es Libra. A favor de Capricornio, hay que decir que tiene una paciencia casi infinita, así que Libra podrá relajarse. Capricornio y Escorpio. En este caso particular, generalmente sus relaciones suelen estar rodeadas por un halo de compatibilidad estimulante gracias a la buena comunicación que comparten. En el terreno laboral, los resultados de sus relaciones suelen ser muy fructíferos y estables, pues son dos personas con un espíritu de colaboración y capacidad de trabajo enormes. Así que el éxito no tardará en presentarse, y no solamente eso. Estos dos signos siempre están ideando y desarrollando ideas constantemente. Da igual lo que sea, no paran. Cuando forman una pareja, la unión sentimental de Escorpio y Capricornio también es dichosa. Aunque no sean personas demasiado dadas a la expresión verbal, igual lo hacen. Escorpio y Capricornio comparten una expresión extraordinaria, al mismo tiempo que se profesan una devoción notable. Capricornio y Sagitario. Capricornio pertenece a los signos cardinales dentro del mismo, y en general sus relaciones serán con frecuencia un poco complicadas, aunque al mismo tiempo también inmensamente estimulantes y sugerentes. Pueden llegar a conseguir muchas cosas en el terreno del trabajo, siempre y cuando demuestren interés en aprender mutuamente. El signo de Capricornio será quien se encargue de proporcionar la prudencia necesaria para no llevar castillos en el aire. Cuando forman una pareja, tienen algunos problemas más, pero es innegable la atracción que sienten hacia su media naranja. Son un buen ejemplo de que las diferencias bien entendidas resultan positivas. Lo malo es que cuando se muestran inflexibles, no dan un brazo a torcer. Además, tienden a equilibrarse en buena medida. Capricornio con Capricornio. La relación de dos Capricornios son muy agradables. No es en vano pertenecer al mismo signo, y eso se nota, incluso cuando mantienen sus diferencias. Si deciden trabajar en común para alcanzar un proyecto profesional concreto, el resultado será próspero, pues son dos personas con un sentido del trabajo y de la responsabilidad grandes. Además, calculan cuidadosamente cualquier decisión susceptible para ser tomada. En el plano sentimental, tienen tan buenas perspectivas como en el caso anterior. Además, se comprenden como nadie
y como tienen parecidas características y necesidades, sabrán cómo complacerse. Igualmente, comparten el mismo criterio en lo que a dinero se refiere. Gastar es equivalente a desprenderse de algo y lo evitan como sea. En fin, dos Capricornios se comprenderán mutuamente como nadie. Capricornio y Acuario. En general, y en este caso en concreto, tendrán algunas dificultades, dependiendo en buena medida de la voluntad que pongan para llevarse bien y de los ámbitos en que se relacionen. Cuando coinciden en el terreno laboral, el resultado puede ser muy provechoso para las dos partes, pues se complementan. Cuando coinciden en el terreno laboral, aunque Capricornio tiene la mala costumbre de intentar mandar a todo el mundo, en este caso, su mando no le importa a Acuario, y hace muy bien con esa actitud. Por otra parte, Acuario es el origen de todos los proyectos que desarrollen, y teniendo en cuenta cómo es, su característica principal será la novedad. Si forman una pareja, no las tendrán de todas consigo. Desgraciadamente, las diferencias podrán resultar insoportables. Capricornio es una persona muy pesada, algo inversamente proporcional a Acuario, quien suele moverse siguiendo los impulsos de cada momento. Además, y aunque pueda parecer lo contrario, en ocasiones son demasiado intransigentes. Si consiguen alcanzar un terreno donde abandonar sus diferencias e incluso apreciarlas, entonces y solamente entonces podrán ser felices. Capricornio y Piscis. Suelen ser personas que desarrollan unas buenas relaciones, incluso excelentes en muchos casos, pues se equilibran recíprocamente. Capricornio y Piscis saben cómo colaborar en el terreno laboral y para ser capaces de alcanzar lo que se propongan, y tampoco les cuesta demasiado trabajo hacerlo. A pesar de que sus diferencias abundan, resultan asombrosamente compatibles. Además, tanto un signo como el otro tienden al trabajo en equipo. Por eso les sale tan bien y en este caso, mientras una parte genera las ideas, otra parte se encarga de hacerlas realidad. Cuando forman una pareja, les pasa más o menos lo mismo. Saben que son diferentes, pero conscientes de ello. Intentan mejorarse y simplemente lo que le falta a Capricornio, a Piscis le sobra, y viceversa. Piscis con Capricornio deja a un lado todas sus dudas y a la vez, este último signo sale de la inflexibilidad y rigidez tan propia de él.